Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica de Capacitación Internacional Público-Privada. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de actualización internacional, nutrición pediátrica y del adolescente. La ponencia de esta noche estará a cargo de la licenciada Vanessa Velázquez Castillo. Para el buen desarrollo de la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados a menos que la licenciada solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan los va a responder la licenciada al finalizar la ponencia. Buenas noches, licenciada Vanessa. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches, muchas gracias. En un momento voy a compartir mi pantalla.
Bien, buenas noches. Como habíamos mencionado, hoy vamos a hablar y profundizar un poco más el tema sobre la nutrición infantil, la nutrición pediátrica y de la adolescente. Es muy importante poder conocer sobre el tema y la alimentación de los niños y adolescentes, puesto que todo lo que ellos van a eh, tener como alimentación y todo lo que se le brinde va a ayudar en un adecuado crecimiento y desarrollo, incluso va a repercutir en la etapa adulta. Es por ello importante conocer ciertas pautas que vamos a ver durante la ponencia, ciertos tips e incluso ciertos nutrientes esenciales que ellos sí o sí deben recibir en esta etapa. Como había mencionado al inicio, si existe alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerlo al finalizar o pueden encender sus micrófonos, levantar la mano o incluso a través del chat para poder responder y que pueda ser una ponencia interactiva también, ¿sí? Bien, cuando hablamos de nutrición pediátrica debemos conocer ciertos conceptos. Está la etapa preescolar, la etapa escolar y posteriormente la etapa adolescente. Para hablar un poquito de la etapa preescolar, vamos a leer ciertas características que este grupo etario tiene para poder saber qué nutrientes son esenciales para poder llevar a cabo su crecimiento de una forma correcta. Entonces, Madeleine, ¿nos puedes ayudar a leer esta diapositiva, por favor? A ver, etapa preescolar. Disminuye la velocidad del crecimiento de 6 a 8 centímetros por año. La ganancia de peso es de 0,8 a 2,3 kilogramos por año y los niños inician el control de sí mismos y del ambiente. Empiezan a interesarse por los alimentos, a preferir alguno de ellos, a ser más caprichosos con las comidas, a tener poco apetito, a ser monótonos. Y en la elección de alimentos influye factores genéticos, aunque tienen mayor importancia los procesos de observación e imitación. Excelente. Entonces, la etapa preescolar va a comprender desde los 2 hasta los 5 años. En este tiempo, a diferencia de los niños menores de un año, el crecimiento va a ser lento, por lo que puede haber mucha preocupación por parte de los padres. Siempre se ven en el consultorio que mencionan, estoy preocupada porque mi hijo ha enlenteció su crecimiento, pero en esta etapa es normal, puesto que estos nutrientes van a tener otras funciones dentro del cuerpo, sobre todo a nivel neuronal y cognitivo. La ganancia de peso también va a ser no muy exagerada o elevada, va a ir desde los 800 gramos hasta los 2,3 kilos al año, no es cada mes ni nada, entonces tanto el crecimiento como la ganancia de peso va a ser mínimo. Los niños, tanto en la etapa preescolar como etapa escolar, aprenden muchísimo por los procesos de observación e imitación. Por eso va a ser muy importante que el ejemplo que le brinden los padres respecto a los alimentos que ellos consumen o a los hábitos que tengan puedan ser los más adecuados para que estos niños también puedan seguir el ejemplo de sus padres. Ya empiezan a diferenciar mucho más las comidas, los sabores, les gusta, tienen mucha capacidad para observar mucho más los colores, las formas. Por eso es importante evitar la monotonía en ciertas preparaciones, sino que sea muy llamativa para ellos, para que puedan consumir sus alimentos adecuadamente. Ahora vamos a ver qué características tienen en la etapa escolar, que ya no es de los 2 a los 5, sino sería de los 6 a los 12 años. Soria, ¿nos ayudas a leer, por favor, esta diapositiva? Etapa escolar de 6 a 12 años, aumenta el desarrollo cognitivo, crecimiento lento, maduración de tejidos y funciones corporales y ganancia de peso al año. Una talla aproximada de 5 a 6 centímetros al año y un peso de 2 kilogramos por año. Excelente. Entonces, aquí también va a priorizarse el desarrollo cognitivo, el desarrollo neuronal, por lo que se tiene que fomentar no solo la alimentación, sino ciertas habilidades y actividades que les permita desarrollarse adecuadamente. El crecimiento va a permanecer lento, por lo que se conoce en la adolescencia, a partir de los 12 años, el
bueno, lo conocen como el estirón, ¿no? Empiezan a crecer rápidamente. Lo que sí va a suceder en esta etapa es que los tejidos, las funciones corporales van a madurar. Los niños suelen ser un poco más independientes. Y la ganancia de peso y de talla se va a mantener muy similar a la etapa preescolar, desde los 5 o 6 centímetros por año y 2 kilos por año aproximadamente. Ya conociendo estas características, tanto de la etapa preescolar como la etapa escolar, vamos a conocer qué nutrientes nos van a ayudar a poder permitir que los niños se desarrollen adecuadamente, teniendo en cuenta que lo que más se va a priorizar aquí es el desarrollo cognitivo. Una alimentación, sea desde un niño hasta un adulto, siempre debe tener ciertos nutrientes en específico. Por ejemplo, los carbohidratos. Los carbohidratos son macronutrientes que permiten el aporte de energía. O sea, al consumir un carbohidrato, su principal función es brindarnos energía. En este caso, los niños para que puedan correr, saltar, para que puedan prestar atención en el colegio. ¿Dónde encontramos los carbohidratos? Los podemos encontrar en los tubérculos, por ejemplo, papa, camote, yuca. Podemos encontrarlos en los cereales, en el arroz, la quinoa, trigo. Podemos encontrarlo en las menestras también. Los carbohidratos son un grupo de alimentos muy amplios, entonces se encuentran en diferentes alimentos, como había mencionado, los tubérculos, cereales, en las frutas, verduras, también podemos encontrarlo en los lácteos. Entonces, el 50% al 60% de la alimentación tiene que ser basada en carbohidratos. Otro nutriente importante son las proteínas. Las proteínas representan del 10 al 15% de la alimentación. ¿Y dónde encontramos proteínas? En los alimentos de origen animal. Por ejemplo, pollo, pavita, pescado, huevo. También lo podemos encontrar en alimentos de origen vegetal, menestras, por ejemplo, algunos cereales como la quinoa. Entonces vemos que hay una amplia gama de alimentos que nosotros debemos brindarle a los niños. Esto representa del 15 al 10%. Del 25 al 30% va a ser representado por las grasas. Y esto va a ser muy importante porque las grasas, específicamente el omega 3, va a permitir el desarrollo neuronal del niño. Entonces, ¿qué va a representar de su alimentación? El 25 al 35% de la alimentación completa del niño. ¿Y en qué alimentos podemos encontrar grasas? Pues podemos encontrarlos en la palta, aceituna, frutos secos como la pecana, la nuez, las almendras, podemos encontrarlas en las semillas, chía, linaza, ajonjolí. También podemos encontrarlos en aceites, en pescados, y es esencial que se les brinde ese grupo de alimentos a los niños, tanto en etapa preescolar como escolar. Así como existen nutrientes, macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas y grasas, que son nutrientes o moléculas mucho más grandes, existen micronutrientes, que son moléculas un poco más pequeñas, pero son esenciales porque tienen funciones importantísimas en el desarrollo de los niños y en general de todas las personas. En esta tablita podemos ver cuáles son los requerimientos de los micronutrientes. A partir desde los 0 meses, bueno, desde el primer mes en adelante, hasta los 18 años. Podemos ver que al inicio va a priorizarse el hierro para evitar la presencia de anemia. ¿No? Estos nutrientes que podemos ver aquí, vitamina A, vitamina C, ácido fólico, hierro y zinc, son micronutrientes que van a ayudar en el desarrollo desde que nace hasta que avanza su crecimiento. La vitamina A podemos encontrarlo en alimentos como el hígado, los alimentos de color naranja, que se caracterizan por ese color por su contenido de betacaroteno, es por ejemplo, la papaya, la zanahoria, el melón, entre otros. El requerimiento va a ir desde 400, 500, 300, va a ir variando, microgramos, que lo podemos encontrar en esos alimentos que había mencionado.
Tenemos la vitamina C, que su requerimiento es en miligramos. Va desde los 40 miligramos, 50, 15, 25, va a ir disminuyendo de acuerdo a avanza la edad. La vitamina C va a permitir una mejor protección del sistema inmunológico del niño. Y podemos encontrarlo sobre todo en cítricos, en ciertos vegetales también, como el brócoli. Podemos encontrarlo en el camu camu, que es una fruta del Perú. Usualmente se consume en la selva. El ácido fólico o vitamina B9, que su requerimiento va a ir aumentando a medida que el niño avance la edad. El ácido fólico podemos encontrarlo en alimentos de color verde, por ejemplo, espinaca, albahaca, brócoli, espárragos, entre otros. El ácido fólico va a ayudar al niño a que pueda prevenir la presencia de un tipo de anemia y a la vez a que pueda tener eh, un reforzamiento en el sistema inmunológico también. Tenemos el hierro, que es un nutriente muy importante porque ayuda a que los niveles de hemoglobina del cuerpo del niño estén adecuados. ¿Qué es la hemoglobina? Es una proteína que lleva oxígeno a todo el cuerpo a través de la sangre. Cuando los niveles de hemoglobina están disminuidos se conoce como anemia y eso se caracteriza por dolores de cabeza, fatiga y cansancio, mareos, que hacen que el niño pueda ir empeorando y llegar incluso hasta la muerte. Las consecuencias de la anemia no solo se ven cuando es un niño o un adolescente, sino incluso de adulto, porque impide el desarrollo cerebral que sea adecuado. Entonces, por eso es importante el consumo de hierro. Va a ir aumentando de acuerdo avance los meses. Por ejemplo, vemos que de 0 a 6 meses es 0.27 miligramos, pero cuando ya tiene más de 6 meses el requerimiento es 11 miligramos. Y mientras va avanzando la edad, va avanzando la cantidad del requerimiento, 7, 10, 8 y 11, que más o menos se mantiene. El hierro podemos encontrarlo en algunos alimentos de origen animal, por ejemplo, vísceras, sangrecita, hígado, bofe, vaso, y en alimentos de origen vegetal como las menestras. El zinc va a ser esencial para el crecimiento, tanto del niño como del adolescente. Es por eso que debemos brindarle en la alimentación diaria. Y este nutriente o micronutriente lo vamos a encontrar en los pescados, mariscos, menestras también. Es por ello importante poder tener una alimentación variada. Aquí vamos a hablar un poquito más de otras funciones que nos aporta el hierro. No solo va a ser para el tema asociado a la anemia, sino tiene otras funciones dentro de nuestro organismo, en especial de los niños y adolescentes. Para ello me gustaría que Shirley nos pudiera ayudar leyendo esta diapositiva, por favor. Hierro, esencial para la diferenciación y el crecimiento celular. Fabrica la hemoglobina, lo cual lleva oxígeno a todos los tejidos. Componente de enzimas críticas para el funcionamiento de las células inmunes. El requerimiento diario es de 7 a 10 miligramos. Excelente. Entonces, este nutriente nos va a ayudar a diferenciar y en el crecimiento de las células, ¿no? De todo el cuerpo en general del niño y del adolescente. ¿Qué más? La hemoglobina, que habíamos hablado hace un momento. Esta proteína lleva oxígeno a todos los tejidos, lo cual hace que nuestro cuerpo funcione muy bien. Asimismo, va a ser componente de algunas enzimas que ayuda al funcionamiento adecuado de las células del sistema inmunológico. Entonces, no solo nos va a ayudar con la hemoglobina o con la anemia, sino también en otras funciones del cuerpo y por eso es muy importante. Como habíamos mencionado, aquí vemos algunos alimentos que lo podemos encontrar. Las vísceras. Y muchas veces es complicado que los niños consuman vísceras, algunos no lo reciben tan fácilmente. Es por eso que cuando se trata de la alimentación de los niños, uno tiene que ser muy creativo, buscar muchas recetas, muchos alimentos que a ellos les guste e incluir este alimento. Por ejemplo, si a un niño le gusta el arroz chaufa, en vez de ponerle pollo se puede poner sangrecita, arroz chaufa de sangrecita. Entonces estamos incluyendo un alimento que tiene mucho más hierro que
otros, ¿no? O por ejemplo, otra preparación pueden ser las menestras, que también tienen buena cantidad de hierro. Puede ser tortillas o hamburguesa de menestra o puré de menestra o en guiso, estofado. Ver la forma que el niño pueda recibirlo y de esa forma obtener este nutriente para garantizar el funcionamiento adecuado del cuerpo. Otro nutriente que les había hablado es el zinc y vamos a ver qué otras funciones tiene dentro del organismo. Luz, Natalie, ¿nos ayudas a leer, por favor? Sí, buenas noches. Tiene un efecto directo sobre el número y la función de los macrófagos. Influye en la inmunidad innata y adquirida. Ayuda a mantener la integridad de la piel y las mucosas. Requerimiento Muy 3. bien, excelente. Entonces, los macrófagos son los glóbulos blancos que son nuestra primera línea de defensa frente a alguna infección, inflamación o enfermedad. Para que estos funcionen adecuadamente necesitan zinc. También la inmunidad innata y adquirida que se asocia de la misma forma con la línea de defensa con el sistema inmunológico. Entonces, para que un niño no desarrolle tantas enfermedades, infecciones o inflamación respecto a algo previo, lo ideal es que consuma adecuada cantidad de zinc. Aquí podemos ver en qué alimentos encontramos el zinc: pescados, mariscos, crustáceos, menestras, frutos secos, los champiñones también. Es importante el zinc porque nos ayuda en el crecimiento de los niños, en el crecimiento adecuado de los adolescentes también. Así que un buen aporte va a garantizar que el adolescente tenga una talla adecuada, de la misma forma con el preescolar y escolar. Habíamos hablado también de las vitaminas A, C, pero otro nutriente que también es importante es el calcio. Y vamos a ver por qué es importante brindarles este nutriente a los niños. Y por favor, Verónica, ¿nos ayudas a leer esta diapositiva? O Jacqueline. Jacqueline, ¿puedes encender tu micro? Yo creo que es que este día le toca llevar acá, tenía que llevar el libro. ¿Algún voluntario para poder leer, por favor? Calcio. Participa en la construcción y mantenimiento de los huesos y dientes. Afecta la función de transporte de las membranas celulares, actuando como estabilizador de las membranas. Requerimiento diario de 500 a 800 miligramos. Bien, según lo que se ha leído, el calcio nos va a permitir el crecimiento y el crecimiento y desarrollo adecuado de los huesos y de los dientes. Recordemos que un niño y un adolescente se encuentra en etapa de crecimiento, por lo que para que tenga huesos firmes y fuertes es importante un adecuado consumo de calcio. El calcio lo podemos encontrar en los lácteos, leche, yogur, queso, pero asimismo podemos encontrarlo en frutos secos como almendras, pecanas, nueces. También podemos encontrarlo en vegetales, algunos de color verde como vemos en la imagen, como la espinaca, también tiene un buen aporte de calcio. Algunos pescados, el brócoli. Entonces, al incluir estos alimentos, va a permitir que a la larga ellos no desarrollen alguna enfermedad de los huesos como osteoporosis o artritis, sino de que puedan tener unos huesos fuertes. Asimismo con la dentadura. Ellos también están en constante cambio respecto a las piezas dentales, pierden ciertos dientes, crecen otros, entonces para que sea de una forma adecuada necesitamos incluir calcio en la alimentación. Existe también
diferentes opciones en caso de los niños no toleren la leche. Puede ser leche deslactosada, descremada, leche o bebida de frutos secos como de almendras, entre otros, que permite el aporte de este nutriente. Entre algunos tips adicionales para que los niños puedan aceptar algunos alimentos tenemos los siguientes y vamos a ir explicando uno a uno. Lo ideal es que los niños puedan tener de 4 a 5 comidas diarias. ¿Eso qué quiere decir? Que le vamos a dar 3 comidas principales, que son el desayuno, el almuerzo y la cena, y 2 colaciones o 2 comidas adicionales, como es la lonchera escolar y una merienda, ya sea o en la media mañana o en la media tarde. Las comidas principales deben estar llenas de los nutrientes que hemos hablado hace un momento. Deben tener carbohidratos, proteínas, grasas y también brindarles agua para mantenerlos hidratados durante el día. Y de eso le explicaba un poquito el segundo punto, que es brindar todos los grupos de alimentos. Recordemos que en los niños no se debe trabajar dietas estrictas porque ellos están en pleno crecimiento. Si yo restrinjo mucho un nutriente, voy a crear un tipo de deficiencia y no es lo que se busca en una etapa inicial como es la preescolar o escolar. Lo ideal es que consuman de todo, siempre y cuando cuidando de la alimentación o no ingiriendo los alimentos ultraprocesados. Lo ideal es que los niños puedan optar primero los platos como los segundos o las mazamorras, antes que las sopas o jugos, puesto que si bien la sopa es agradable para ellos, no les va a aportar la misma cantidad de nutrientes que le pueda aportar un plato de segundo o un plato de fondo. Lo mismo con los jugos y las mazamorras, ya que las mazamorras tienen mayor cantidad de calorías que algún jugo. Que está bien que se le pueda brindar un jugo, una sopa, alguna bebida, pero lo ideal es que siempre opten por lo otro. Debemos evitar que los niños consuman los alimentos con pantallas, que estén con los celulares, con la televisión, con la laptop, PC o alguna otra pantalla, puesto que su cerebro va a asumir que no está comiendo algún tipo de alimento, sino está pendiente o prestando atención a la pantalla, por lo que la digestión va a ser mucho más difícil y no va a permitir una buena absorción de los nutrientes, pudiendo generar después o falta de apetito por la distracción o ansiedad al sentir que no comieron nada por estar prestando atención a la pantalla. Entonces, lo ideal es que si van a utilizarlo, depende de cada padre de familia, pues sea de 1 a 2 horas diarias, pero no más y no con los alimentos. Cuando los niños ya son más grandes respecto a la etapa escolar o incluso algunos en la etapa preescolar, es importante involucrarlos en las preparaciones, con tareas sencillas, como pelar algún alimento o como pasar ciertos utensilios, evitando algún tipo de riesgo o peligro, para que ellos al sentirse involucrados tengan ese deseo de probar los alimentos, la actividad que ellos están haciendo. Es importante el penúltimo punto que dice enseñar con el ejemplo. Los niños más que por lo que se les dice, es lo que ellos pueden observar. Ellos observan y siguen. Entonces, lo ideal es que puedan sus padres tener una alimentación adecuada para que los niños también puedan seguirla. También es importante que no premien ni castiguen con los alimentos, porque pueden generar algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria, puesto que ellos van a empezar a ver un alimento como bueno o un alimento como malo. Entonces, no es ideal si queremos premiar o tener algún castigo o restricción que sea con otra cosa, pero no con los alimentos. Recuerden que los alimentos no es un lujo ni un premio muchas veces, y me ha pasado en el consultorio, es que algunos padres mencionan, ¿no? Como, bien, hiciste toda la tarea o cumpliste con esta actividad, entonces nos vamos a comer hamburguesas o papas fritas o algún otro alimento que usualmente es comida chatarra. Entonces ellos tienden a asociar como que es un premio, algo muy bueno, por lo que van a querer consumirlo mucho, 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 y el exceso de estos alimentos ultraprocesados van a causar enfermedades como obesidad, diabetes, hígado graso
que son enfermedades que solo se veía en la etapa adulta, pero ahora se está viendo mucho en etapa escolar o incluso preescolar. Así que lo ideal es que ellos se mantengan sanos para que puedan evitar ese desarrollo de enfermedades a la larga. Así que no, como les mencionaba, no utilizar los alimentos como premio o como castigo, ¿no? Puede existir lo contrario, que si no, no sé, no cumples la tarea, ahora te comes las verduras. Entonces, evitar eso para no asociar las emociones con los alimentos en el caso de los niños. Cuando se habla de los alimentos ultraprocesados, también es importante tener en cuenta algunos octógonos nutricionales, que son ciertos sellos que vienen en los empaques, ya sea de galletas, snacks o algún otro alimento que encontramos usualmente en las tiendas. Estos octógonos nutricionales tienen 4 mensajes: alto en azúcares, alto en sodio, alto en grasas saturadas y contiene grasas trans. Y es muy importante leerlos, poder entender qué es lo que quieren decirnos, puesto que los que dicen alto en azúcares, quiere decir que la cantidad de azúcares es excesiva para eh, el alimento en sí, o sea que tiene mucho azúcar el alimento que vamos a consumir. Eso que puede causar diabetes, prediabetes también, resistencia a la insulina. Entonces, es importante analizar y evitar el consumo cuando se encuentra eh, este octógono. Otro es alto en sodio, que nos quiere decir que el alimento contiene gran cantidad de sodio y usualmente lo utilizan para poder preservarse, para que el alimento dure mucho más. Por eso vemos que ciertas, por ejemplo, latas de atún que son altas en sodio, su duración es 4 años más, 5 años más, y el consumo excesivo de sodio puede causar enfermedades cardiovasculares, hipertensión, eh, retención de líquidos, enfermedades renales. Entonces, para prevenir ello, controlar el consumo de estos alimentos. Otro anuncio es alto en grasas saturadas. Las grasas saturadas son un tipo de grasa que suele acumularse con mayor facilidad en el cuerpo y al acumularse suele tapar ciertas arterias por donde pasa la sangre, generando también enfermedades en el corazón. El último, si nos damos cuenta, ya no dice alto en, sino simplemente contiene grasas trans. Por más mínima que sea el contenido de la grasa trans, es muy peligroso, puesto que estas grasas trans, a diferencia de las grasas saturadas, son grasas que generan, o grasas cancerígenas. Suelen generar a la larga o por un consumo repetitivo algún tipo de cáncer en el cuerpo. Entonces, recordemos que estos anuncios nos ayudan a poder prevenir este desarrollo de enfermedades en los niños y posteriormente en los adultos. Hace un momento les mencioné que se debía tener 3 comidas principales: desayuno, almuerzo, cena, y entre la comida adicional es la lonchera escolar. La lonchera escolar es muy importante porque representa el 15% de todo lo que se va a comer en el día. Es como una comida adicional que va a permitir al niño que pueda recibir los nutrientes para prestar atención en clase, para tener energía respecto a las actividades que se van a realizar en el colegio. Vemos que los niños en el break o en el recreo corren, juegan, tienen un desgaste energético. Para reponer todo ello, se brinda la lonchera escolar. Y la lonchera escolar no solo es dar una galleta o un jugo, sino tiene que cumplir con ciertos requisitos y vamos a ver cuáles son. Un voluntario o voluntaria para leer, por favor. Johnny, ¿nos puedes ayudar a leer, por favor?
Bueno, la preparación debe ser fácil de preparar, completa y nutritiva, fácil de consumir, ligera y variada. Bien, gracias. Entonces, primero, tiene que ser de fácil preparación, porque recordemos que el tiempo desde que uno se levanta para poder llevar a los niños a la escuela es muy corto. Entonces, no debe ser una preparación muy complicada para que pueda incluso ser fácil de consumir también y cumplir con el otro requisito. Tiene que ser algo sencillo, no brindarle en tuppers muy complicados de abrir porque quizás el niño tiene solo 15, 10 minutos y va a demorarse mucho más en intentar sacar el alimento que en consumirlo. Lo importante es que él pueda disfrutar, él o ella pueda disfrutarlo, que sea sencillo, que sea completa y nutritiva y vamos a ver qué nutrientes se necesita en una lonchera escolar. Tiene que ser ligera, porque también si le mandamos, disculpen, si le mandamos un alimento muy complicado respecto a preparación, va a generar sueño después de consumirlo y no va a prestar adecuada atención a las clases. Tiene que ser variada también. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que tener varias opciones, no solo lo mismo cada día para que el niño o estudiante pueda también recibir los nutrientes que cada alimento le va a brindar. Vamos a continuar, un momento voy a conectar la batería. Ahora puedo hablar. No. Hola. 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Puedo sacar el cinto? No, cinto no. El cinto está en el sofá. El cinto está en el sofá. ¿Y traes? ¿Y traes, pues? Botar. ¿Qué? Mucha. Bien, ¿me escuchan? Ya, vamos a continuar entonces. Bien, entonces aquí podemos ver cuáles son los componentes de una lonchera. Habíamos mencionado hace un momento que tiene que ser completa y nutritiva. Y para que ésta sea completa y nutritiva debe tener 4 grupos de alimentos. Vamos a ver cuáles son. El primero son los energéticos, o sea, alimentos que van a brindar al niño una cierta cantidad de energía para que él pueda desarrollar o prestar atención en clase, que pueda realizar sus actividades, correr, jugar, distraerse. ¿Cuáles son los energéticos? Los carbohidratos. En la imagen podemos ver que son las frutas, los frutos secos, el pan, por ejemplo, que es un carbohidrato. Todos los carbohidratos son alimentos energéticos. Los formadores o constructores son alimentos que van a permitir construir tejidos musculares, van a permitir formar tejidos, tendones, músculos, entre otros, porque el niño está en pleno crecimiento. ¿Cuáles son estos? Las proteínas. Ya había mencionado hace un momento cuáles son. Origen animal, pollo, pavita, pescado, huevo. Origen vegetal, las menestras y cereales. Tenemos los protectores o reguladores. Como su nombre lo dice, van a proteger al niño, porque su función es a nivel del sistema inmunológico. Estos son las frutas y las verduras. Y por último, los hidratantes, para que el niño no se deshidrate y pueda eliminar con mayor facilidad las toxinas del cuerpo. Puede ser agua, algún jugo de fruta o algún otro refresco natural. Aquí tenemos un ejemplo de lonchera. Y según lo que he explicado hace un momento, me gustaría que pudiéramos identificar, por ejemplo, en una lonchera tiene que haber un alimento
Bien, habíamos hablado de 4 grupos de alimentos. Vamos a repetirlo para poder identificarlos en esta lonchera. Entonces están los energéticos, podría ser el pan, las frutas, algún cereal, algún carbohidrato. Los formadores, que son las proteínas, protectores, frutas o verduras, y los hidratantes. En este ejemplo, es un refresco de carambola, durazno y pan con pollo y verduras. ¿Cuál sería el alimento hidratante, según este ejemplo? ¿Cuál piensa? El agua de carambola. Muy bien, el refresco o el agua de carambola. Cualquier bebida vendría a ser el alimento hidratante. Ahora, ¿cuál sería el energético? El pan. Muy bien, ya que es un carbohidrato. Excelente. El protector. El tomate y la lechuga y la zanahoria. Muy bien, todas las verduras, la fruta también, por ejemplo, el durazno. Y por último, el formador. ¿Cuál sería? El pollo. Muy bien, porque es una proteína. Entonces, de esa forma nosotros podemos identificar e ir armando las loncheras, ¿no? ¿Cómo reemplazo, por ejemplo, el jugo de carambola con otra bebida? Puede ser jugo de maracuyá, jugo de fresa, chicha morada, agua sola. ¿Cómo reemplazo el pollo? Ya no puede ser pan con pollo, podría ser pan con huevo, puede ser también pan con sangrecita, relleno, puedo ponerle huevo sancochado. Si quiero reemplazar el pan, ya no necesariamente pan, puedo darle alguna tortillita de maíz, puedo darle también papas sancochadas, o sea, ir variando, pero ya teniendo en cuenta los 4 grupos de alimentos que sí o sí tiene que recibir el escolar para un adecuado crecimiento y desarrollo. Cuando se ha pasado la etapa preescolar y escolar, vamos a continuar con la etapa adolescente. Y esta etapa es importantísima porque si bien en la etapa preescolar y escolar el crecimiento se había detenido, en la etapa adolescente este crecimiento aumenta, generando que el 20% de la estatura promedio de la pubertad se mantenga en la etapa adulta. Por eso los niños y niñas tienen su pico de crecimiento, como vemos en la imagen, alrededor de entre los 11 hasta los 18 años. Tienen un pico de crecimiento, pero obviamente va a mantenerse, ¿no? Porque el crecimiento puede llegar hasta los 20, 21 años, pero el pico es entre etapa de la pubertad y la adolescencia. Por eso es importante sí o sí que los nutrientes que ellos necesitan se les brinde de una forma adecuada. Aquí podemos observar una figura de 5 niños, bueno, 5 adolescentes. Y me gustaría ver ustedes qué observan en esta imagen. ¿Qué podemos mencionar de esta imagen? Por ejemplo, según la descripción, todos ellos tienen 13 años. Pero ¿qué observamos en esta imagen? A ver, les ayudo. Entonces, estos 5 adolescentes tienen 13 años, pero vemos que son diferentes, ¿no? Algunos pueden ser más, con mayor masa muscular, otros con poca masa muscular, otros un poco más altos, más bajos. ¿Esto qué quiere decir? Que aun cuando un grupo etario, o sea, tengan la misma edad, cada uno de ellos va a tener requerimientos diferentes porque tiene características diferentes. Entonces, la nutrición es esa. Si bien hay ciertas recomendaciones generales, no todo va a aplicar para todas las personas, no solo por su diferencia física, sino porque si alguno de ellos tuviera alguna patología, también debe tener otra consideración. Entonces, como les decía, si bien hay consideraciones o indicaciones en general, la nutrición es específica y personalizada para cada individuo. Entonces, para nosotros ayudarles a que tengan una alimentación adecuada, debo conocer característica individualizando. O sea, su peso, su talla, si realiza alguna actividad, quizás un niño sí realiza, pero el otro niño no realiza, entonces la cantidad de calorías va a ser diferente. Quizás un niño es vegetariano, el otro niño tiene una alimentación completa, entonces
eso también debo considerar al momento de brindar indicaciones para que se cumplan los nutrientes, porque esta etapa es importante respecto al crecimiento, porque habíamos visto en la imagen anterior que sí o sí se va a dar el pico de crecimiento en esta edad. Otros puntos importantes que influyen en la alimentación de un adolescente, además de la actividad física y cómo es su apariencia, son diferentes problemas nutricionales. Y es algo que a estas alturas se ve en gran cantidad. Por ejemplo, sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico. Sobrepeso y obesidad se caracterizan por un exceso de peso. Es decir, que el niño tal vez se recomienda que pese 40 kilos y está pesando 50 o 60, entonces lo ideal es poder hacer un control. ¿Y esto por qué se da? Por la falta de actividad física. Usualmente ahora las actividades son más sedentarias y no hay pausas activas, entonces se desarrolla este problema. El síndrome metabólico incluye colesterol y triglicéridos elevados, hipertensión arterial elevada, perímetro abdominal elevado, y estos usualmente son enfermedades que se deberían ver en la adultez por un descuido, pero se ve ahora desde la etapa escolar también. Otras situaciones con las que también se lucha respecto a la nutrición en la adolescencia son el embarazo adolescente, porque los requerimientos cambian. Si hay una dieta diferente como vegetarianos, veganos, o si hay alguna presencia de, por ejemplo, abuso de bebidas energizantes, si usan alcohol, drogas, cigarrillos, exceso de sal, de azúcar, suplementos, porque algunos y muchas veces se dejan guiar por influencers, por información de internet. Entonces, debemos siempre buscar la información correcta o adecuada. También podemos encontrar déficit de micronutrientes, puesto que llevan algunas dietas muy restrictivas o en base a solo un nutriente o algo que se escucha mucho, o bien los carbohidratos, solo comen proteínas y grasas, entonces debe haber ahí un déficit, ¿no? Y otro que también se está volviendo muy común son los trastornos de conducta alimentaria, anorexia, bulimia, y mucho empieza por un sobrepeso o obesidad. Cuando un paciente tiene sobrepeso o obesidad y es juzgado por su peso, llega al otro extremo. Quiere perder peso de tal manera que genera un trastorno y su relación con la comida es muy difícil. Por eso la alimentación no va sola, sino siempre de la mano con el tema emocional y el tema físico. Así que es importante también considerar como personas que no debemos opinar de los cuerpos ajenos, que si bien debemos ayudar a que puedan estar en un estado nutricional adecuado, lo ideal es hacerlo de la manera más adecuada para que no se genere un trastorno de la conducta alimentaria. He tenido pacientes con TCA, que bueno, es el trastorno de la conducta alimentaria, y he podido notar qué tan real es este problema y ver el miedo hacia algunos alimentos o la restricción tal de no consumir nada. Y es un problema muy fuerte que se trabaja de la mano con un equipo multidisciplinario, doctor, psicólogo, entre otros. Así que lo ideal es evitar esto llevando una alimentación adecuada, pero tampoco lo que les decía hace un momento, no premiar ni castigar con los alimentos porque también pueden llegar a desarrollar este tipo de trastornos. La proteína va a ser un nutriente importantísimo en esta etapa. La proteína ayuda en el desarrollo de los tejidos musculares, permite que se desarrollen los músculos, los huesos, en general va a permitir que los adolescentes se mantengan en un estado nutricional normal, su composición corporal sea la adecuada. Entonces, aproximadamente se recomienda que se consuma de 45 a 59 gramos al día, en el caso de los varones, 44 a 46 gramos por día, en el caso de las mujeres. Más o menos por ahí se va viendo la cantidad de proteínas, que usualmente lo encontramos en estos alimentos que podemos observar en la imagen. Los de origen animal, queso, huevo, carne, pollo, pescado, lácteos también son de origen animal,
menestras, frutos secos, semillas también, pero estos son de origen vegetal. También los micronutrientes que habíamos hablado hace un momento, hierro, calcio, vitaminas, zinc, sí o sí en esta etapa. Respecto al calcio, es importante porque, como habíamos hablado del pico de crecimiento, va a utilizar mayor cantidad de este micronutriente, así como va a permitir que se minimice el riesgo de alguna fractura o de alguna enfermedad ósea en la adultez, como la osteoporosis. El 99% de la masa ósea de los huesos es el calcio. Y de este 99,50 se va a formar durante la adolescencia. El otro 50% va a ser tanto en la niñez como en la adultez, por lo que sí o sí necesito este nutriente. Según lo que habíamos hablado, ¿dónde encontrábamos calcio? ¿Ustedes recuerdan? ¿En qué alimentos encontramos calcio? Recordemos. Aquí podemos observar, ¿sí? Lácteos, vegetales verdes como la espinaca, la acelga, en pescados, mariscos, brócoli. Los más comunes son los lácteos, pero en otros alimentos también. Y las semillas y frutos secos. Así que en un adolescente también es importante incluir estos alimentos para un adecuado crecimiento y sobre todo desarrollo de la masa ósea del cuerpo. Asimismo, como la alimentación, es importante instruir o motivar tanto al preescolar, escolar y adolescente a que pueda desarrollar actividad física para que puedan prevenirse enfermedades por exceso de peso y también para que pueda ayudarles en su sistema inmunológico. Gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda respecto al tema o algo que no haya quedado muy claro? Vanessa, una consulta. Sí, te escucho. Tengo un paciente de 7 años de edad, el cual él lo único que consume es su teté, por decirte así, que es cocido con leche y pan, o sea, la galleta. Él vive de eso. Ya ahora tratando con otros profesionales nos está diciendo que él tiene la conducta alimentaria, un trastorno de la conducta alimentaria, pero estamos trabajando con él y no tolera, o sea, no puede ver otra comida, se le hace sentar con la familia, se le hace sentar solo y no, él tiene las ganas de vomitar, él le asquea la comida cual fuese. Ahora, por ejemplo, empezó a comer la tortilla, por decirte así, la pasta, esa, la masa de la tortilla, así haciendo como panqueque o haciéndose las galletitas, por decirte así, pero solamente eso, o sea, harina es lo que sí tolera bien, pero un caldo de verduras, un asado, embutido, nada de eso no tolera, le asquea al ver la comida y ganas de vomitar. Excelente. Entonces, cuando se trata de un TCA, trastorno de la conducta alimentaria, uno debe desarrollar mucha paciencia con cada uno de los pacientes, porque Sí, quizás cuando uno lo ve desde otra perspectiva, observa que dice, no, pero es tan sencillo, le puedo dar esto, pero cuando está en el papel del paciente puede observar de que es muy difícil para él por la costumbre que ha tenido de ingerir solo ese alimento. Entonces, lo que se puede hacer es trabajar mucho de la mano con el psicólogo. Igual hay otros sí. profesionales, pero el psicólogo juega un papel importante ahí para que le pueda dar ciertas técnicas para poder generar el desapego de ese alimento que se ha acostumbrado. Respecto al ámbito nutricional, es ayudarle, darle otras opciones
de lo que le gusta. Primero iniciar con los alimentos que le gusta, porque si quiero cambiar de lo que él está consumiendo a una verdura, no lo va a comer. Tengo que buscar otra opción que sea similar a lo que está comiendo para darle. Por lo menos probar una semana, 2 semanas. Cuando han pasado esa cantidad de tiempo, probar otro alimento. Ir probando uno a la vez y ser muy paciente para que él pueda ir cambiando su paladar y aceptando otros alimentos. El cambio no va a ser de la noche a la mañana y no puede ser un cambio drástico, sino va a ser progresivo. Entonces, si veo que ahora Totalmente. empieza a tolerar panqueques, bueno, prepararle panqueques y puedo utilizar, por ejemplo, panqueque de plátano o de cacao, o sea, ir incluyendo en la misma preparación, pero agregando otros ingredientes. Entonces, es un trabajo, sí, muy, uno tiene que ser muy disciplinado respecto al seguimiento y motivarlo, ¿no? Motivarlo cada vez que lo haga bien, acompañado de la familia, porque la familia tiene que dar el ejemplo también, tiene que motivarlo y no juzgarlo respecto a ello, para que se pueda ver los cambios, porque sí, se logran los cambios y sé que el paciente va a mejorar. Sí, justamente por medio de la psicóloga tuvimos el acompañamiento de ella y fue quien ella nos comentó que el niño le dice a ella en una de las terapias que él le tiene miedo a la comida, a los alimentos. Y es ahí donde nos dice la psicóloga que él puede que haya, de pequeño le hayan forzado a comer algo que no quería y él se quedó con ese miedo a que todo lo que va a comer ahora le va a hacer mal o que no le va a gustar. Entonces, así como vos estás mencionando, nos dijo que es un proceso re contra lento, pero que sí tiene solución. Y ahora, por ejemplo, ingiere más, aparte de lo que es, porque hasta sus 5 años solamente fue teté con pan, más nada. No comía nada de lo que comía sus familiares, nada, no le gustaba fruta, verduras, licuado, puré, o sea, todos los alimentos de diferentes formas del cual su mamá también le estaba preparando y ahora que estamos viendo la manera de involucrarle a él también para que él pueda hacer las cosas, para que pueda comer después y no, él te va a hacer sin problema, pero te dice, no, yo no quiero. Y ahora aceptó y tolera el panqueque de avena, por ejemplo. Entonces, de a poquito, como vos decís, estamos involucrándole para que él pueda hacer y de alguna manera le entre por los ojos y diga, quiero probar. Sí, recordemos también algo importante que mencionas, que los niños son muy visuales. Entonces, ver alguna imagen o figura que le guste, si les gustan los dinosaurios, cortarle los alimentos en forma de dinosaurio, por ejemplo, o de muchos colores, ver que capte su atención para que tenga ese deseo de probarlo y no forzarlo para que no genere mayor trauma frente a un alimento. Ser muy Sí, pacientes respecto a eso. así mismo. Gracias. Justo nos han colocado una pregunta en el chat. Dice, ¿qué pasa si un niño no quiere comer alimentos como las verduras verdes? ¿Qué podemos hacer en esos casos? ¿Cómo tratarlos en el primer nivel de atención? Y si un adolescente tiene problemas alimenticios. Respecto a la pregunta del niño, si no quiere consumir alimentos como las verduras verdes, por ejemplo, no lo consume en ensaladas, puedo ver otra opción. Lo puedo picar pequeñito para darle en una tortilla o puedo hacer un batido o en un estofado, en un guiso. Si aún optando por otras preparaciones no lo quiere consumir, entonces busco otro alimento que me dé el mismo nutriente. Por ejemplo, si es que las verduras verdes me aportan ácido fólico y no lo consume para nada en ninguna presentación, busco otro alimento, por ejemplo las menestras, que también me pueden aportar ácido fólico. O sea, buscar más opciones y no y ayudar al niño que sí o sí obtenga este nutriente. Respecto al adolescente, si tiene problemas alimenticios, específicamente qué tipo de problema, porque si bien hay recomendaciones generales, debemos conocer cuál es el problema para saber cómo actuar, ya que cada uno de ellos es diferente. Entonces, sería bueno saber qué problema, si es, por ejemplo, anorexia, bulimia, si es ansiedad por los alimentos, o sea, porque es recomendaciones diferentes para cada uno de ellos. Con, ¿Alguna re- otra con consulta? Con relación a las verduras verdes, por ejemplo, tenía el mismo problema con mi hija. Ella tiene 3 años. Ella en la comida veía, por ejemplo, la hojita verde verdeo, el perejil, la arveja, todo con relación a lo que es verde,
ella no me consume la comida. Pero por decirte así, yo le hago un jugo de espinaca con perejil o el pepino, cosas así, tranquilamente ella te consume. Pero en la comida así, por más que le cortes chiquitito o tengas así trozos, así no te va a consumir. Pero licuado en jugo, tranquilamente te va a consumir. Gracias por tu aporte y es muy cierto. A veces tenemos que buscar otra opción, ser muy creativos, pensar en muchas opciones para poder incluirlas, porque en algunos casos los niños son muy difíciles para ingerir los alimentos. Poco a poco eso se puede ir mejorando, tampoco exigirles para no generar algún tipo de trastorno, pero sí ser pacientes, amorosos y enseñarles con el ejemplo sobre todo. Si ellos ven que nosotros estamos comiendo lo mismo que ellos, van a querer, ¿no? O pueden aceptar mucho más fácil que solo exigiéndoles y nosotros no comiendo. Entonces, eso va a jugar un papel importante. Involucrarlos también en la comida, explicarles, porque ellos aprenden a explicarles por qué les estamos dando ese alimento, de qué forma les va a ayudar, y ellos van a aceptarlo y tolerar. Una vez más, muchas gracias por su atención. Espero que puedan repasar el material, que puedan eh, también seguir participando en las siguientes ponencias para poder seguir aprendiendo juntos. Gracias.